Bien, estamos llegando a la parte final de este Comité de Alta Dirección 2017. Ya vamos a concluir con estos 2 días de trabajo y vamos a tener las conclusiones del evento a cargo del primer adjunto al Defensor del Pueblo, el doctor José Eliche, a quien recibimos con un fuerte voto de aplausos. Yo creo que decir las conclusiones es demasiado. Una gran conclusión, creo que ha sido un buen evento, ¿no? Creo que coincidirán conmigo en que ha sido un buen evento, un buen comité de alta dirección nacional. Mejor de lo que esperábamos. Por supuesto, siempre hay algo que corregir, pero la metodología creo que ha sido acertada. La elección de la metodología ha sido acertada, la participación ha sido intensa, comprometida, como siempre lo hacen ustedes. Y yo creo que uno de los 2 grandes objetivos de esta reunión o de este evento definitivamente se cumple, ¿no? A partir de esta reunión, la Defensoría del Pueblo sale fortalecida como equipo. Espero que ustedes hayan sentido esa sensación de fortalecimiento del equipo. Pero además necesitamos que esa sensación, esa necesidad también la transmitan a las personas con quienes trabajan de cerca, ¿no? Y esperamos que así sea. Porque además el año 2018 tiene que ser un año donde desarrollemos un proceso de consolidación de esta fuerza de equipo. Y eso puede ocurrir visitándonos, ¿no? Utilizando de manera más intensa, como ya lo estamos haciendo, nuestro sistema de videoconferencias, etcétera, y muchos etcétera. Muy bien. Lamentablemente no pude estar en la última sesión, que me hubiese interesado muchísimo porque teníamos gran expectativa, pero manejada por Eliana, estoy seguro que ha sido excelente. Habíamos hablado durante los almuerzos y en los intermedios sobre el tema de nuestra planificación, que es el segundo objetivo, es decir, definir qué cosa vamos a hacer como grandes actividades el 2018. En el Comité de Alta Dirección del año pasado, más o menos diseñamos o utilizamos una metodología que tenía por finalidad lograr definir ese plan. Lo hicimos, pero en el camino creo que debemos reconocer que hubo no una falla, ¿no? Sino que hay algo que no sabíamos y ahora sabemos. Nuestra organización, que es poderosa por 2 razones, por el nivel de la calidad profesional de ustedes y además por el compromiso de ustedes y quienes trabajan con ustedes, ustedes son la organización, tiene limitaciones. ¿De qué tipo de limitación? Limitaciones pues de orden físico, es decir, tenemos una limitación de tiempo, de físico, nos podemos cansar, etcétera. Nos hemos probado durante la emergencia, el trabajo ha sido intenso y creo que la Defensoría del Pueblo ha dado un ejemplo de lo que debe ser una organización o una institución pública durante estos eventos. Sin embargo, creo que hemos incrementado el número de actividades sobre lo que ya habíamos planificado, de modo tal que la organización empezó a dar muestras de cansancio. Hemos querido, con la metodología aplicada ahora, eso no significa que no vamos a trabajar, sí lo vamos a hacer y seguramente de manera intensa, pero mucho más organizada, mucho más ordenada. Por eso, cuando iniciamos este CAT nacional, en el primer panel, luego de las palabras del Defensor del Pueblo, que fueron muy importantes en ese sentido, yo les dije que más o menos el método que estábamos utilizando era ir de reflexiones generales hacia reflexiones más precisas y finalmente aterrizar con los documentos de línea de tiempo de actividades que se han propuesto, que ustedes, digamos, de alguna manera han ayudado a validar, espero de un modo crítico y constructivo. Seguramente así ha sido. Y finalmente tendremos ese documento que va a ser nuestra hoja de ruta para el 2018. Sin perjuicio de que en el camino, como suele ocurrir, bueno, de repente por ahí surjan ciertos eventos cuya previsión no es posible y entonces nos mostraremos otra vez con esa gran capacidad de equipo que tiene la Defensoría del Pueblo para reaccionar frente a eventos inesperados, como ha sido este año. Entonces, esa es un poco la idea, trabajar mejor, de manera más ordenada,
relajarnos, lo que sea necesario, por supuesto, hay que descansar también, ver a la familia, etcétera, etcétera, sin perjuicio de trabajar también intensamente. Esa es la idea. Y estar orgulloso finalmente de lo que hacemos. Bueno, yo voy a hacer un apretado resumen. Acá este gran grupo de relatores hizo un resumen de todo el evento, bastante bueno, que lo vamos no a redefinir, sino lo vamos a volver a redactar, no porque lo hayan redactado mal, sino que lo han hecho muy rápido y está muy completo y seguramente lo compartiremos en algún momento, ¿no? Sin embargo, acá yo tengo algunas cosas que decir muy breves. Aún ese resumen ya creo a estas alturas es un poco largo, porque ya más o menos creo que se nos han quedado las cosas principales. El Defensor del Pueblo empezó definiendo 3 grandes líneas de trabajo en 3 temas fundamentales. Él se refirió a un tema que ha sido validado nada menos que por el representante en esta región del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el propio Alto Comisionado, que es el tema de la relación entre derechos humanos y empresa, ¿no? Es decir, el derecho, y visto, digamos, desde otra óptica, el de los derechos de las personas en el mercado. Esa es una primera gran línea de trabajo que el Defensor del Pueblo definió. También nos habló de la corrupción. Se ha iniciado un intenso trabajo de organización, de preparación en la Defensoría del Pueblo para ayudar a reducir la corrupción. Y para eso, lo que el Defensor del Pueblo dice, y bien, es que tenemos primero que conocerla, o a la par conocerla, ¿no? Es decir, saber qué cosa es, cómo está caracterizada, cómo funciona. Y entonces así podemos incidir de manera más eficiente sobre este fenómeno que nos hace tanto daño. Y el tercer tema, el tema sobre el que estamos trabajando todos los días de manera intensa, sobre todo 3 adjuntías, bueno, todos están comprometidos en esto, y por supuesto todas las oficinas defensoriales, que es el tema de violencia contra la mujer, los 3 grandes temas. Pero también dijo el Defensor del Pueblo, sin perjuicio de todos los otros temas que toca trabajar a la Defensoría del Pueblo. Entonces ese fue el lineamiento central. Y entonces iniciamos primero con una reflexión general a cargo de analistas políticos que nos acompañaron y que nos dijeron algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Juan de la Puente dijo algo sobre este proceso, este momento histórico que estamos viviendo, no es sino como proceso una sucesión de microprocesos, ¿no? Cada uno diferenciado, que finalmente configuran un país que no esperábamos tener con estas características, difícil de entender. Y este es nuestro escenario. Sin embargo, en ese escenario, si hay algo que destaca, que empieza a destacar, que se ha posicionado de manera importante, es el tema de los derechos, el reclamo por los derechos, la aceptación de los derechos, la aceptación de los derechos de igualdad, la gente que ya ha aprendido a reclamar y a conocer sus derechos, organizaciones como nosotros y también, como no, otras organizaciones que defienden o que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos de las personas. Entonces hay una aceptación de esto y creo que esa es una oportunidad importante, a eso se refirió Juan de la Puente. En el ámbito de la economía, creo que lo principal que nos dijeron es que tenemos que conocer mejor la dinámica de nuestra economía. Conceptos básicos de economía seguramente dominamos casi todas y todos, pero la dinámica real de nuestra economía creo que todavía nos falta mucho por conocer. Cómo funciona, cómo está caracterizado y cómo funciona el poder económico en el Perú, los grandes grupos económicos, etcétera, etcétera, y cuál debería ser el nivel de intervención del Estado y cómo debería intervenir el Estado, no sé, para equilibrar las cosas, para hacer justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas creo que nos falta aún recorrer un camino, ¿no?, de encuentro de un conocimiento que necesitamos para ser más eficientes en estos temas. Luego, yo creo que fue importante la participación de Roxana Cueva, ¿no? Sin duda, lo que ella dijo, que es muy importante creo, porque además seguramente lo pueden constatar cuando interactúan con comunicadores, ¿no?, con periodistas, es que la Defensoría del Pueblo tiene pues un reconocimiento especial en los medios de comunicación. A veces es difícil, a veces nos tienden o quieren maltratarnos un poquito, pero ahí estamos, sólidos, ¿no?
Es decir, en general, creo que tenemos una buena performance en los medios de comunicación. Y entre la gente también, como más adelante, en otro de los paneles, en otra de las mesas, se constató, ¿no? O pudimos ver el resultado de la encuesta, la ubicación que tenemos, las aspiraciones que tenemos y lo que podemos lograr. No se trata de la encuesta es una referencia, pero de todas maneras resulta motivador saber que estamos en ascenso, digamos, en cuanto a credibilidad de la gente, de la ciudadanía, etcétera. Creo que ese panel fue muy importante, también fueron reflexiones generales, un poco la perspectiva del 2018 y el rol de la Defensoría del Pueblo, cómo nos veían ahí. Y entonces empezaron las mesas temáticas. La primera mesa fue la que trató el tema de salud, ¿no? Educación y y reconstrucción, ¿no? En salud se enfatizó en el trabajo que vamos a desarrollar el próximo año en lo que es anemia, ayudar a reducir la anemia materno-infantil. En lo que es educación, por supuesto, sin perjuicio de todo lo que tenemos que hacer ahí, enfatizar en la educación privada, ¿no? Creo que Eugenia explicó claramente lo que hay detrás de todo eso que a veces no lo vemos. Entonces hay que precisarlo, descubrirlo, revelarlo, para ver cómo tratarlo y ayudar. Y en lo que es reconstrucción, creo que también tenemos mucho trabajo por hacer y mucho conocimiento que generar. Ya desde el inicio del fenómeno del niño costero y las heladas, observamos, una primera observación que se hizo fue la descoordinación de las instituciones que tienen que ver con la gestión o con, digamos, con la que tienen que actuar frente a estas emergencias. El otro tema que vimos es que una vez que ya ha ocurrido el desastre, entonces vienen, digamos, a ver ahora qué hacemos, la mirada es fundamentalmente una mirada dirigida a levantar la infraestructura, a construir de nuevo. Está bien, eso es necesario también. Pero ¿qué pasa con los derechos? O sea, el defensor del pueblo introdujo, y la Defensoría del Pueblo introdujo esta expresión, ¿no es cierto?, ¿no? Reconstrucción con enfoque de derechos. No sé si los derechos primero, porque, no sé, la gente necesita casas, cosas concretas, pero el enfoque debe ser ese. O sea, nosotros hacemos porque la gente tiene derecho a vivir en ciertas condiciones, no digo mínimas, condiciones, digamos, de bienestar, a las que todos aspiramos. Y eso creo que ha sido un paso adelante que ha dado la Defensoría del Pueblo, y bueno, tenemos pendiente un proyecto de ley en el Congreso que ojalá se apruebe, que realmente institucionalizaría, ¿no?, este concepto, esta idea, que nos parece fundamental. Pero además vimos todo el tema de gestión de riesgos de desastres, donde encontramos justamente eso, descoordinación y falta de institucionalidad, falta de fortaleza de los órganos que tienen que ver con este tipo de emergencias. Y entonces ahí también hemos incidido y sobre eso también vamos a continuar incidiendo. La siguiente mesa fue sobre conflictos sociales, lucha contra la corrupción y justicia. Bueno, en conflictos sociales ya se anunció todo lo que vamos a hacer, utilizar intensamente el 5, continuar con los reportes, ¿verdad? Mejorarnos, digamos, en nuestras capacidades para actuar, prevenir, etcétera, etcétera, ¿no? En lucha contra la corrupción hay muchas cosas por hacer. En primer lugar, consolidar la adjuntía. Ojalá el próximo año sea un año, entre otras cosas, de consolidación de esta adjuntía y de algo más importante sobre lo que hablaré más adelante, que es, porque si no Percy se va a molestar, ¿no? Pero no es porque te molestes nada más, sino porque todos estamos de acuerdo, ¿no?, en consolidar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por supuesto, ¿no? Entonces lo que hace es consolidar la adjuntía. ¿Se va a torturar? Si no... Ah, sí, me va a torturar. No, pero está bien, está bien. Yo creo que hay algo bien importante en lo que enfatiza con frecuencia el defensor del pueblo. Es lo siguiente: tenemos que generar conocimiento, tenemos que conocer el fenómeno bien. Creemos conocerlo y seguramente lo conocemos en alguna medida, quién sabe, importante, pero nos falta más conocimiento sobre eso. Tenemos que saber cómo ocurre, cómo es el proceso, cómo se origina, cuáles son las diversas maneras que se origina, para ver cómo ayudamos a enfrentarlo, ¿no?, el tema del fenómeno de la corrupción. Bueno, se ha hablado de publicar los reportes sobre corrupción, reitero, generar conocimiento.
utilizar y actualizar el mapa de la corrupción, aprobar el plan anticorrupción de la Defensoría del Pueblo, que ya está terminado, como se anunció. Nosotros no estamos, digamos, entre comillas, obligados, sin embargo, queremos dar el ejemplo. Y no solamente aprobar un documento, sino queremos aplicarlo. Felizmente nuestra institución es una institución donde yo diría que casi no hay o no hay corrupción, ¿no es cierto? Pero igual, ¿no? Puede haber cositas por ahí, por allá, y vamos a aplicarlo estrictamente, dando el ejemplo y además informando sobre lo que estamos haciendo en ese sentido. Además ha sido desarrollado con mucha seriedad, mucha dedicación. Bueno, ya dije fortalecer nuestras capacidades en justicia, para que no se moleste Omar, que también estaba en la mesa. Él también anunció algunas cosas, bueno, ustedes seguramente las recordarán. Va a tratar el tema de acceso a la información pública, en lo que es el seguimiento de la aplicación del decreto legislativo sobre medidas de transparencia judicial y el otro decreto legislativo sobre la autoridad de transparencia y de protección de datos personales. Se publicará el segundo estudio nacional sobre justicia, ¿no? Sobre el proceso de pensiones, y se empezará ya, o se desarrollará el nuevo, otro estudio más, ¿no? Otro estudio más, están en eso, en procesos laborales y violencia familiar, ¿no es cierto? Se tratará el tema de libertad de expresión en el contexto electoral, seguramente, bueno, tenemos elecciones el próximo año, muy a propósito para eso, y otro tema que ya lo explicará él, bueno, además del seguimiento de la declaración de Chapultepec, que es el informe sobre posverdad, etcétera, ¿no? Ya él les informará del concepto, creo que no lo desarrolló mucho hoy, pero creemos que es muy interesante. Mujer, fue la siguiente mesa fue mujer, niñez, adolescencia y poblaciones en situación de vulnerabilidad. En mujer, bueno, ¿qué se puede decir? Ahí vamos a trabajar duro, ¿no? Es promover y defender la vida libre de violencia para la mujer. Y en eso creo que tenemos expertas y expertos y nos va a ir bastante bien. Creo que estamos adelante en esta batalla. Después, promover el derecho a la igualdad y la no discriminación y promover el derecho a la salud sexual y reproductiva. Seguramente me olvido de muchos temas, pero creo que Eliana fue extensa en su explicación durante la mesa. En niñez y adolescencia, ¿no? Nuestra apasionada Matilde, ¿dónde está? ¿No? Que está bien, ¿no? Que ahora... bueno, ¿no? También, ¿no? Nos anunció que vamos a trabajar duro en la lucha contra la violencia contra niños y adolescentes y definió unos ejes, ¿no? Castigo físico y humillante, violencia escolar y violencia sexual. No me olvido ninguno. Correcto. Sí. Sí, además el libro ya empezó a circular, creo, ¿no? Sí. Hay un tema muy importante que creo que surgió, no sé si fue por iniciativa de la propia Matilde o por intervención de Alicia, pero fue la necesidad de contextualizar desde el punto de vista geográfico, social y cultural este fenómeno, ¿no? La necesidad de entrar ahí a ese tema también. Y otra propuesta importante que es la de, porque Matilde informó que los datos están dispersos y si queremos hacer un aporte importante en este tema hay que sistematizarlos, es decir, ¿no? Reunirlos y sistematizarlos. En poblaciones en situación de vulnerabilidad, es un resumen nomás. Vulnerabilidad, Percy fue amplio porque derechos humanos pues es tan grande, ¿no? No habló de derechos humanos porque no es necesario. Todos acá trabajamos por los derechos humanos. Pero sí habló de poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces habló de la necesidad de trabajar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el caso de las víctimas de la violencia política, la implementación de la ley de retorno y la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un tema en el que la Defensoría del Pueblo participa de manera permanente. En asuntos penales y penitenciarios también, la supervisión de centros juveniles y diagnóstico integral de la situación de los adolescentes infractores, el balance de la declaración de emergencia del INPE y el impulso a la reforma del Código Penal, tema en el que también venimos trabajando. En personas con discapacidad y en el programa de dependencias policiales también hay otras actividades a las que se refirió. Y hay muchas actividades. Después vino otra mesa, que ya no alcancé a ponerla ahí, porque no tuve tiempo, que es donde participaron nuestros comunicadores, ¿no? Participó Diana y tuvimos a Malú como moderadora, el doctor Albarracín y Coco Salazar, ¿no es cierto? Creo que fue muy importante. Diana
un poco, nos informó cómo estamos, ¿no? Digamos, en el escenario público y qué debemos o qué podemos, o sea, como una política de comunicación que seguramente se va a continuar desarrollando. Pero ya más o menos, digamos, el escenario lo tenemos claro y los primeros pasos que debemos dar también. Creo que fue muy interesante la exposición de Coco sobre cómo enfrentar, digamos, fue un media training colectivo, ¿no? Cómo enfrentar la entrevista, por ejemplo, qué decir, ¿no? Esos tips que siempre se dan, como que el off the record no existe en los medios, no existe porque todos lo utilizan y cosas así. Cada una de esas. ¿Hemos distribuido la exposición de él? No. Bueno, yo creo que va a ser muy útil. Albarracín, lamentablemente, yo estaba en un tema administrativo y no lo escuché, pero me dicen que fue bastante bueno. Bueno, en general, yo creo que en las 3 exposiciones que se hicieron al final tampoco, porque estaba haciendo este resumen, ¿no? Pero me dijeron que fueron muy buenas. Ya. Sí, muy bueno. No, yo avisé, yo avisé. Y en esta final, como les dije al inicio, tampoco, pero vamos a revisar lo que... Esas están más frescos, no necesitan resumen. Se acaban de hacer. Bueno. Entonces yo creo, colegas, que realmente ha sido un comité de alta dirección importante. Hasta ahora no sé de qué se ríen. No entiendo muy bien de qué se ríen, pero no importa. Bueno. ¿De qué se ríen? Creo que ha sido un comité de alta dirección importante. Quiero agradecer y felicitar especialmente a Eliana y a su equipo, a todas las personas que han trabajado en felicitar a ustedes por su participación intensa, dedicada, comprometida, ¿no? Ya, a todos los... Sí, a todo el equipo, ¿no? Ahora vamos a decir todos sus nombres y los hacemos desfilar. Que venga todo el equipo. A ver, venga. Rápido, si no ya... Dorita, Mariela, Sergio. Al equipo de la primera, a las personas de la primera adjuntía que han participado, del despacho, a nuestros relatores, acá liderados por José Antonio Tirado, ahí está. Al personal de comunicaciones, en fin. Creo que nos felicitamos todos. Bueno, creo que nos felicitamos todos. Gracias, señor defensor del pueblo, ¿no? Porque creo que es muy importante que la autoridad principal de una corporación pública participe, como ha participado el defensor del pueblo en este Comité de Alta Dirección Nacional, lo que creo que revela cuál es su nivel de compromiso con las ideas que tiene y que comparte con ustedes y que, bueno, que contribuyen a que esta organización cumpla su misión constitucional, su misión legal, pero sobre todo que muestre ese gran corazón que siempre muestra, ese compromiso con la gente que está esperando que respondamos a sus expectativas y a sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Sin más preámbulos, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, quien nos ha acompañado a pesar de su agenda. Sí, empecé ayer diciéndoles a todos ustedes gracias y quiero reiterar esa gratitud por esta incorporación que tienen ustedes de los derechos humanos. La palabra incorporación quiere decir introducirlo en el cuerpo, incorporar, que conviva, que cohabite, que forme parte de nuestra entidad. Ustedes tienen incorporada la Defensoría, ustedes tienen incorporados los derechos humanos, ustedes tienen, es una manera de vivir ya a estas alturas. Algo de esto les dije el aniversario de la Defensoría del Pueblo, pero ahora aprovecho para decírselos a todos, porque eso fue básicamente con todos los defensoriales de Lima. Así que quiero empezar estas palabras diciendo eso. Todos han incorporado, ya forma parte de ustedes,
ese compromiso de lucha por los derechos humanos. Pero también quiero decirles, a título ya de resumen, quiero decirles, nosotros pensamos esta reunión, este CAT, lo pensamos porque queríamos subrayar cuál es el momento en el que vivimos, qué institución es la que reclama esta hora. Y vivimos tiempos complejos, tiempos plurales, tiempos acelerados. Nos ha tocado una época realmente interesante. Piensen ustedes en la sociedad más estable que ha existido, que tenía como valor no el cambio, no la innovación, sino la tradición. Y la primera sociedad que me viene a la mente es China. China por más de 2000 años no admitió ningún cambio. Y más bien, por el contrario, el cambio era visto con sospecha, el cambio no era considerado un valor. En la sociedad en la que vivimos, el cambio es un valor, la innovación es un valor. Incluso quienes venden productos aprovechan esto que ya está inoculado, habita en la mente de todos, no solamente de los pequeños o de los adolescentes, incluso de nosotros mismos. Cómprame esto porque es nuevo. Bueno, pero ¿qué trae? ¿Cuál es el valor? No, te acabo de decir que es nuevo. O sea, el solo hecho de ser nuevo ya es un valor. Y está sucediendo que la innovación, el cambio tecnológico está peligrosamente ganando a los valores. Esto tiene mucho que ver con nosotros, porque ¿qué cosas son los derechos humanos si no es un repertorio de valores que la sociedad ha sancionado para poder convivir mejor? Son pactos de convivencia los derechos humanos. Y por eso hay que tener cuidado y hay que tener claridad respecto al tiempo que nos ha tocado vivir. Voy a poner un ejemplo para ser más claro. ¿Por qué hay un libro? Yo le paro mencionando libros, pero no es por una vocación de tratar de mostrar que... Así que no le voy a dar el nombre del libro esta vez. ¿No? Lo que se sucede sí es verdad. Yo soy una suerte de lector insomne y sí me paran quedando estas cosas en la casa y me pongo a vincularlas con los temas que me ocupan, que me preocupan. Leí un libro que tenía que ver con temas tecnológicos y este era un hombre que venía de las tecnologías, las nuevas tecnologías, que decía: las mujeres se han liberado porque las tecnologías inventaron, las nuevas tecnologías, no estas últimas, ¿no? Las tecnologías inventaron la lavadora. Entonces, como a alguien se le ocurrió inventar la lavadora, entonces las mujeres ya no tenían más tiempo, ya no lavaban, entonces muchas horas tenían, y entonces como esas horas las tenían ahí libres, decidieron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, hay que empezar a reclamar nuestros derechos. Entonces, en realidad, el que nos trajo y nos puso en este punto es el que inventó la lavadora. Bueno, desde luego eso es un disparate. Porque no es que las tecnologías cambien los valores, son los valores que cambian la tecnología. Aquí deben haber pocos, pero hay varios de mi generación, ¿no? O cercanos, y seguramente han oído hablar de la máquina Singer, ¿no? La Singer era una máquina de coser, ¿no? No había casa, mi abuela, mi mamá tenía una máquina Singer. Le aseguro que en este momento no hay ninguna o muy pocas casas que tengan una máquina Singer. No hay.
Lo que sucede es que las mujeres, no es que las mujeres decidieron reivindicar sus derechos y dejaron la máquina Singer. Lo que pasa, a ver, no es que la lavadora impulsó a las mujeres, es que las mujeres en un momento de nuestra historia dijeron, ya, hasta aquí nomás, solo hasta aquí, porque no puede ser que no tengamos derechos. Ya no existe la Singer. Si los dueños de la empresa Singer hubieran dicho, ahora nos vamos a dedicar a hacer computadoras, o nos vamos a dedicar a hacer celulares, o nos vamos a dedicar a hacer algo para las mujeres que van a trabajar, hoy sería una empresa que existiera. No vieron el futuro, no lo vieron llegar. No lo vieron llegar. Simplemente desaparecieron. Las instituciones tenemos que ver el futuro. Tenemos que ver dónde estamos parados, pero también tenemos que ver el futuro. Nos tocan tiempos complejos, nos tocan tiempos difíciles, nos tocan tiempos acelerados. Esos son los tiempos que nos tocan. Y tenemos que darnos cuenta cuáles son esos problemas de esos tiempos. Yo los he mencionado algunos de ellos, pero ahora quiero mencionar otros concurrentemente. Ya he dicho que, ¿qué duda cabe? Que los derechos de la mujer, la presencia de la mujer en la escena pública, en las empresas, en el Estado, en los organismos internacionales, le va a dar un valor enorme al país, al planeta en general. Eso está aquí, frente a nosotros, pero no es suficiente, viene más todavía. Y la Defensoría tiene que estar en sintonía con eso. Pero el país es un país con abismos. Es un país donde los derechos no son así lineales, no es flat el tema. Vivimos tiempos distintos, tiempos históricos diferentes, quiero decir. Y la Defensoría también tiene que tener claro eso. Otro de los temas que hemos tocado es el tema de corrupción. No voy a abundar mucho porque ya aquí se ha hablado bastante sobre corrupción. Y hemos hablado también sobre empresas y derechos humanos. Creo que ha quedado más allá de toda duda la importancia de la Defensoría, del Estado, de las defensorías en el futuro, en esta relación empresas y derechos humanos, persona y empresas. Porque además tengamos claro que hay un debilitamiento del Estado. Hay un claro debilitamiento del Estado. Por eso es que tiene que haber un fortalecimiento en esta defensa, en la promoción de los derechos humanos. El Estado hay que fortalecerlo. Eso no quiere decir que tenga que ser gigante, pero también en la promoción, es decir, en el empoderamiento de la ciudadanía, para que pueda reclamar los derechos frente a este nuevo escenario donde el sector privado cada vez tiene más fuerza. Les pongo solamente un ejemplo. Hay un debilitamiento en el sector educación y un fortalecimiento del sector privado, pero de baja calidad, de muy baja calidad. Y eso compromete el presente y el futuro del país. Todas estas cosas tienen que estar muy claras. Pero si esta tarea ya no es cuesta arriba, si esta tarea ya no es amplia, déjenme que les diga, no para desalentarlos, sino más bien para retarlos, para desafiarlos. Quiero darles un dato, que estoy seguro que muchos lo tienen, pero yo quiero subrayarlo porque me parece muy importante. El 43% de niños de 0 a 3 años sufre anemia en este país. Eso se llama anemia temprana. Es deleteria, devastadora. Una anemia de ese tipo cega prácticamente el futuro de ese niño. Prácticamente lo perdemos. Este es un reto para nosotros, es un desafío. Ya Eugenia lo ha planteado.
No estamos hablando solo de esos tres temas, por eso es que he querido introducir este tema también ahora, porque no quisiera que se quede en la mente de ustedes, no, lo que pasa es que al defensor le interesan estos tres temas. No, no es verdad. Quiero decirles que ese tema me interesa en primerísimo lugar, lo he hecho en más de una oportunidad y creo que este es un momento propicio, un lugar adecuado para subrayarlo aquí con ustedes. Tenemos ese compromiso también, porque es un compromiso con los niños, es un compromiso con el futuro del país. Y es un tema tremendamente defensorial. Y así podríamos hablar de otros temas, pero esa es la realidad que nos está tocando vivir y por eso tenemos la enorme tarea de empezar a cambiar la Defensoría. La Defensoría, después de los años que vienen, no va a ser la misma, va a ser otra Defensoría, más fuerte, con más alcance, con mayor presencia, con mayor legitimidad. Yo estoy convencido que ustedes, dentro de unos años, cuando yo ya no esté acá, digo acá nomás, no digo que ya no esté, cuando yo no esté aquí en la Defensoría y ustedes echen una mirada hacia atrás y digan, fue buena idea apostar por los derechos de la mujer, fue buena idea apostar por los derechos de la persona frente a las empresas. Fue buena idea empeñarnos en reducir la anemia, combatir la anemia que va lastrando la vida de tantos millones de niños. Fue muy buena idea comprometernos, no con Gutiérrez, comprometernos con la institución y las demandas que tenía en esa hora. Yo la verdad, cuando llegué a esta institución, llegué con muchas expectativas, pero ahora tengo más todavía. Tengo más por el reto, por los retos, pero tengo más expectativas por el equipo, por la calidad humana, por la calidad profesional que tienen ustedes. Por eso les dije, quiero terminar agradeciéndolos, pero también invitándolos, comprometiéndolos, demandándoles, convocándoles, exigiéndoles que resolvamos estos temas, que asumamos estos temas, para que cuando ustedes ya sean viejitos y les digan a sus hijos, nosotros contribuimos a cambiar esas cosas. Nosotros contribuimos, yo contribuí. Le cuenten a sus nietos, César, le cuenten tú a tus nietos, Alicia, les cuenten, nosotros contribuimos a esto. No quiero que se me vaya una idea que es muy importante, me parece, no porque la diga yo, sino porque creo que ustedes también tienen que compartirla. El país va a crecer a partir del año 2018 a razón de 3 o 4%. No porque hayamos hecho gran cosa nosotros, va a empezar a crecer porque los minerales, esto está en gestión del día de hoy y en todos los informes, casi es unanimidad. Hasta el 2025 el cobre va a crecer sostenidamente. Los minerales en general van a crecer, pero el cobre en particular va a crecer. En los 10 o 12 años de crecimiento económico no hemos hecho nuestra tarea. No hemos hecho, porque hay una brecha, hay enormes brechas en todo. Una tremenda brecha de infraestructura, hay brechas en salud, hay brechas en educación. No hemos hecho nuestra tarea. Esa idea de que la institucionalidad, léase, la política va por un lado y la economía va por el otro lado, cuerdas separadas. Obvio, mientras estamos aquí, en CAE dicen un solo Perú, no más cuerdas separadas. Bueno, tenemos que hacer nuestra tarea. No va a haber posibilidad de crecer en la cobertura de derechos humanos si no hacemos un esfuerzo por que la economía crezca. Pero, yo sé que han hecho, más de uno ha caricaturizado esto, pero eso no implica
con agravio de derechos humanos, no implica cualquier minería, no implica cualquier industria, no implica cualquier tipo de comercialización, como por ejemplo estas conservas chinas. Pero estos conceptos nosotros tenemos también que tenerlos claros. No existe, salvo que seamos unos románticos en el sentido más cursi de la palabra, no romántico en el sentido de ideal, sino romántico en el sentido de dibujar corazones y nada más, si creemos que los derechos humanos no tienen nada que ver con la economía. Tienen mucho que ver con la economía. Tienen muchísimo que ver con la economía. De manera que tenemos que aprovechar este horizonte de 7, 8 años que viene. Y ustedes tienen que tenerlo claro. Les quería decir entonces que tenemos enormes desafíos, pero esos desafíos solo se pueden materializar si uno es capaz de mirar con amplitud. Yo creo que una de las virtudes de este CAT ha sido que hemos empezado a mirar la realidad en todas sus matices, en todas sus dimensiones y en toda su profundidad. Nuevamente les agradezco y los felicito por ese compromiso que ustedes permanentemente demuestran con los derechos humanos, y con estas palabras doy por cerrado este CAT. Muchas gracias.